La desviación típica de la fractura de Coles es, ya, acá ¿cómo sería la respuesta? Supinación, ¿no? Y para hacer la reducción es todo lo contrario, ¿no? Si está dorsal, primero lo que hago es reducir hacia palmar. Hacia palmar, si está hacia radial, me tengo que mandar hacia cubital y después, en vez de supinación, hago una pronación, ¿no? Y dejamos la mano un poco doblada, digamos, hacia palmar y hacia cubital. Bueno, acá tenemos la parte del radio, ¿no? La parte del radio y la parte de la relación que existe con el radio y el escafoides, ¿no? Recuerden que esta zona de acá se comporta como una esfera. Todos los huesitos completos, ¿no? Se comporta como si fuera, digamos, la carilla de una esfera, ¿no? Tanto así que hace movimientos, pues, circulares también, ¿no? Hace movimientos circulares. A pesar de haber tantos huesitos, ¿no? Este es el ligamento triangular, ¿no? Y generalmente cuando hay una fractura radio, este ligamento abulsiona el estiloides cubital, ¿no? Y en algunos casos, cuando es un fragmento grande o hay mucha separación, esto también se puede colocar una agujita o un tornillito. A veces las fracturas de radio distal se acompañan con ruptura de la membrana interósea de los ligamentos radiocubitales distales, como son los de acá. Y esto de acá, por ejemplo, sería patológico, que está abierto. Está abierta esa membrana interósea y probablemente ruptura de los ligamentos radiocubitales distales. Y en este caso, pues, dependiendo del caso, si es que no hay una buena reducción para la fractura de radio, ¿no? Cuando se hace la reducción queda abierta esa membrana, cabría la posibilidad de también poder hacer una reducción posteriormente quirúrgica, porque si no acá va a haber mucha inestabilidad en el movimiento de la pronosupinación y de la flexoextensión. Acá tenemos en este caso la fractura de Coles y la desviación típica, ¿no? Una radiografía con una desviación típica hacia dorsal, hacia radial y, como ustedes ven, la mano un poco supinada, ¿no? Acá hay una fractura de Coles desplazada. Como se dan cuenta, es no articular. No articular. Ya. ¿Cuál de los siguientes tendones se secciona con mayor frecuencia de la zona fractura de Coles? Nosotros vamos a tener una serie de tendones que pasan por las correderas, ¿no? Por las correderas. ¿Se acuerdan las correderas? ¿Cuántas correderas hay acá? ¿Cuántas correderas hay? 6 correderas, ¿no? En la zona dorsal. ¿Ya? Las correderas 1, ¿no? Que se encuentran en la zona más, digamos, más radial, 1, 2 y 3. En la tercera corredera nosotros tenemos un tendón, un tendoncito, que hace esto de acá, que es ¿cómo se llama? El extensor largo del pulgar. Este extensor largo del pulgar, ¿qué cosa hace? Extiende el pulgar. Y si ustedes ven, digamos, ahí los libros de anatomía, van a darse cuenta que este tendoncito pasa y más o menos se hace músculo ya muy proximalmente, más o menos a unos 5 o 6 centímetros de la articulación. Y entonces toda esta zona está expuesta. Cuando se rompe el radio y genera astillas, en el momento del paso de hacer este movimiento puede lesionar el tendón. Y es uno de los tendones que se puede romper, ¿no? Por eso acá hay que intentar también hacer una reducción cuidando ese tendón, ¿no? Tiene una corredera, tiene un lecho donde pasa ese tendoncito. Pero con una buena reducción, digamos, no hay mucho problema. No es frecuente, no es muy frecuente. Pero dentro de las lesiones tendinosas, bueno, es el más frecuente, ¿no?
¿Qué sintomatología asociada produce típicamente la luxación del semilunar? Ya, la luxación del semilunar, nosotros tenemos los huesitos del carpo, ¿no? Escafoides, ¿no? El piramidal, perdón, semilunar, el piramidal y el pisiforme, ¿no? Y en la segunda fila tenemos nosotros el trapecio, el trapezoide, el grande y el ganchoso, ¿no? El ganchoso acá con su gancho. Entonces, en la zona, hay una memotecnia que también acá, ¿no? Para la primera fila del carpo, SPP, escafoides, semilunar, piramidal y pisiforme, ¿no? El pisiforme que se encuentra prácticamente en la zona anterior, ¿no? Si ustedes tocan las prominencias de la parte de la mano, van a sentir acá en la zona cubital una, una prominencia, ¿no? Entonces ese es el pisiforme, ¿no? ¿No? Y ese huesito también le da un aporte, en este caso, a ver, por acá está, por acá está. Se fue. Este ligamento que ven acá, ¿no? Ven acá este ligamento, el ligamento triangular que yo les mencionaba que abulsiona, ¿no? Da esa inserción, ¿no? Inserción en este caso, eh, ligamentaria. Entonces, cuando nosotros tenemos acá, este está más bonito, tenemos acá nuestros huesitos, vamos a tener que en la zona flexora, está bien, estos huesos de acá forman un arco, que se llama el arco palmar, ¿no? El arco palmar, el túnel del carpo, ¿no? Varios nombres le dan. Y el semilunar se encuentra un poco más anterior. Escafoide, semilunar se encuentra un poco más anterior. Entonces, este semilunar está prácticamente dándole la base también a la parte del túnel del carpo. Cuando una persona cae en extensión, en algunas oportunidades ese semilunar se puede luxar. Si se luxa el semilunar, luxa absolutamente toda la zona del carpo, porque acá hay ligamentos escafos semilunares, del grande también es semilunar, en este caso del piramidal, semilunar, etcétera. Hay una serie de ligamentos y si se luxa el semilunar, prácticamente desconfigura todo el carpo. El escafoide también se rota, etcétera. Y cuando este semilunar se sale de su sitio, ¿no? Por un impacto, digamos, por una lesión grave, se mete al canal del carpo, ¿no? Se mete al canal del carpo. Y entonces, la sintomatología que produce, ¿quién está en el canal del carpo? El nervio mediano, ¿no? Entonces va a haber un síntoma de compresión del nervio mediano. Ya, ¿quiénes pasan por el canal del carpo? El nervio mediano, los 9 flexores, ¿no? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los 9 flexores? Los 4 flexores profundos, los 4 flexores superficiales y el flexor del pulgar, ¿no? Es el contenido del canal del carpo. ¿Qué luxación principal? La principal complicación de una fractura luxación de Bennett. Ya, una fractura luxación de Bennett, ¿cómo sería? ¿Han escuchado alguna vez esto? ¿Sí? ¿Qué cosa es una fractura luxación de Bennett? Una fractura de la mano, ¿no? Del primer metacarpiano. ¿Está bien? O sea, de este huesito de acá. ¿En la cabecita o en la base? En la base. O sea, se rompe, ¿no? Se fractura ese huesito, ¿no? Se fractura el huesito. Vamos a tratar de dibujarlo. Ahí está. Se fractura así, ¿no? Así.
Y la zona del dedo, entonces en este caso con todo el metacarpo, el primer metacarpiano, ahí está, se va hacia radial, ¿no? Se va hacia afuera. Y el otro fragmentito se queda ahí adosado al medio. El tratamiento pues es tratar de reducirlo y fijar, ¿no? Quirúrgico también, ¿no? Es una fractura de tratamiento quirúrgico. ¿Y cuál es la complicación que lleva esta fracturita? Es una fractura que se da en una zona también difícil de reducir, ¿no? Primero difícil de reducir y segundo, ¿qué cosa? Un dedo de gran movilidad. Entonces, ¿a qué va a llevar esto? A una pseudoartrosis. Y para el caso especial de este hueso pequeño, de estos huesitos pequeños de la mano, se llama risartrosis, que es prácticamente el nombre específico para este tipo de pseudoartrosis en este tipo de fracturas, luxaciones. Es una pseudoartrosis de pequeñas articulaciones, risartrosis. Ya, y la fractura conminuta articular de la base del primer metacarpiano, cuando es conminuta, este es cuando es un trazo simple, pero cuando es conminuta, cuando hay múltiples fragmentitos acá, ¿cómo se llama eso? Rolando, ¿no? Una fractura conminuta articular se llama luxofractura rolando. El tratamiento es más complicado, ¿no? Más complicado. Mira, acá tenemos una fractura de luxación de Bennett, ¿no? Está mejor que mi dibujo. Acá vemos la fractura y este fragmento se va hacia radial, ¿no? Y este fragmento se queda acá. Lo que hay que hacer es reducir y colocar acá unas agujas, ¿no? Unas agujas. No necesariamente acá, ¿no? No es necesariamente en la fractura. Se puede fijar así, con una aguja, y la otra aguja se agarra con el segundo metacarpiano. O más arriba, inclusive también puede ser acá. No necesariamente acá. La cosa es que esté reducido. Eso y más un yesito. Acá tenemos una fractura, luxación de Bennett, ¿no? Pueden ver acá el fragmento, ¿no? Y generalmente, ¿cómo son las caídas? Con la mano en extensión también, y caen así, ¿no? Con el primer dedo apoyado sobre el suelo. Y acá viene pues una lesión, no complicada, pero digamos la idea parece complicada, pero es bastante sencilla en realidad. Hay una lesión grave del ligamento colateral cubital de la articulación metacarpofalángica. Vamos por partes. Esta es una mano, ¿ya? Este, vamos a poner acá. Listo. Ya, este es el primer metacarpiano y esta es la mano, ¿no? Entonces, en cada una, acá nos dicen la lesión grave del ligamento colateral cubital de la articulación metacarpofalángica. ¿Cuál sería la articulación metacarpofalángica? ¿Cuál sería la articulación metacarpofalángica? ¿Mm? ¿Esta o esta? Esta de acá, ¿no? Ya nos centramos acá entonces. Ya, entonces, esa es mi articulación metacarpofalángica. Lo estoy sacando en grande, ¿no? Listo. Esto es de acá. Ahí está. Ya, esta es mi articulación metacarpofalángica. Esta es la zona cubital de la articulación metacarpofalángica y esta es la zona radial de la articulación metacarpofalángica. ¿Está bien? O sea, todos los deditos tienen zona cubital y zona radial. Entonces, esta es la zona cubital. Y esta es la zona radial. Ya, acá hay ligamentos. Acá hay un ligamento radial y acá hay un ligamento cubital. Entonces, hay una lesión del ligamento colateral cubital. O sea, ¿de cuál ligamento? De este ligamento de acá. Una lesión, dice, grave. O sea, aquí. Ahí está.
de la articulación metacarpofalancea y pulgar. Listo, ya estamos acá. Con interposición de la aponeurosis del aductor. Acá hay un musculito que se llama, ¿cómo se llama el musculito? Acá está su tendón. ¿Cómo se llama ese músculo? El aductor del pulgar, que está en la base de la falange. Está muy arriba acá, ¿no? Un poquito más abajo. Entonces, este ligamento colateral, en algunas lesiones, se interpone acá la aponeurosis de ese aductor. O sea, se pegan prácticamente, ¿no? Se pegan ahí. Entonces el dedo ya no se puede movilizar bien y duele, ¿no? Eso se le llama Stenner, ¿no? Lesión de Stenner. Es bastante fácil, ¿no? Sino que el nombre marea un poco. Pero ya cuando ustedes lo ven ahí, es fácil, ¿no? Puro nombre. Lo que se hace es se abre, ¿no? Se abre la fascia y listo, ¿no? Ahí está, ¿no? Acá está un poco enrevesado. Acá está más fácil, ¿no? Ligamento cubital y ligamento radial. Ya, el tratamiento de la pseudoartrosis. El escafoides es otro huesito con circulación terminal y puede ir también a la pseudoartrosis. Inclusive es un huesito que muchas veces se dice, ¿no? Huesito que va a la pseudoartrosis, dicen, ¿no? El escafoides. Y hay, digamos, cuando va a la pseudoartrosis hay varias cosas que se puede hacer acá. Pero generalmente en pseudoartrosis, que quede por favor para siempre, para todos los huesos que van a la pseudoartrosis, primero, ¿qué signos clínicos da? Pseudoartrosis, o sea, es una falsa articulación. Entonces, si es una falsa articulación, hay movilidad en esa zona. ¿Está bien? Y uno de los principios, ¿no?, de pseudoartrosis, sí, el libro, ¿no? El libro dice que no duele. ¿Está bien? La pseudoartrosis no duele. Yo recuerdo una señora que tenía una pseudoartrosis de húmero, ¿no? Y movía, ¿no? Y un niñito también con una enfermedad X, tenía fractura de los dos húmeros, ya con pseudoartrosis, y hacía sus movimientos, la angulaba, todo, ¿no? No duele, ¿no? Pseudoartrosis. Igual es acá, en el escafoides, una fractura que va a la pseudoartrosis, genera movilidad anormal, ¿no? Porque tiene poca vascularización, ¿no? Ese es en el mejor de los casos, va a la pseudoartrosis. Porque la otra, ¿cuál sería? Que vaya a la necrosis avascular, o sea, uno de los fragmentos se muere. En este caso no, en este caso los dos fragmentos han vivido, pero no han podido unirse. Pseudoartrosis. En pseudoartrosis en general lo que se hace es se sacan los bordes, se limpian los bordes y se coloca injerto. ¿Ya? Injerto. Entonces acá también, ¿no? Se coloca injerto. Esa cirugía se le llama Matti Rus, ¿no? Que es el que hacía eso. Y acá está el escafoides, ¿no? No todos los escafoides, no todas las cabezas femorales, húmeros, etcétera, van a la pseudoartrosis, ¿no? No todos, ¿no? En este caso el 30% va a la necrosis avascular, ¿no? Va a la necrosis avascular, 30%. Y también puede ir a pseudoartrosis, ¿no? ¿Listo? Y acá está con el injerto de Matti Rus, ¿no? Un injerto que se coloca como una tapita en la zona posterior y ya está. Ya, y ahora vamos a hablar rápidamente de fracturas y luxaciones de la pelvis. La pelvis es un elemento, bueno, digamos es un elemento compuesto por varios elementos, ¿no? No es un solo hueso. Tenemos, por acá acá está. Aquí está. Tenemos varios elementos. La zona del sacro, la zona posterior, unos alerones, ¿no? Los alerones ilíacos, ¿no? Que dan la forma en la zona posterior y lateral. Y tenemos también que en la zona articular, en la coxa, hay una parte anterior, que es la sínfisis púbica, y una parte posterior, que es donde nosotros estamos sentados ahorita, que se llama el isquion, ¿no? Nosotros nos sentamos sobre el isquion. Listo. El tipo más frecuente de la fractura de pelvis ¿qué cosa más se fracturará? Donde hay menos
menos resistencia, ¿no? ¿Dónde creen que hay menos resistencia acá? ¿Dónde? En las ramitas acá, ¿no? Porque hay huequitos, medio huequitos, ¿no? La zona anterior más delgada, etcétera, ¿no? Entonces, para las fracturas más frecuentes son en las ramitas, ¿no? En las ramas del pubis, adelante. Inclusive cuando hay pacientes que tienen fractura de cadera, a veces una abuelita se cae, y así, ¿no? Se mira la radiografía, fractura de cadera, y después alguien dice, ¿y esto? ¿No? Y fractura también de la rama, ¿no? ¿Qué prueba diagnóstica es importante en la valoración de una fractura inestable del anillo pélvico? Cuando nosotros tenemos fracturas y no se puede delimitar bien con una radiografía simple, tenemos una radiografía mejor, ¿no? ¿Cuál es la radiografía que es mejor que la radiografía simple? ¿Resonancia? No es radiografía, ¿no? La TAC. La tomografía axial computarizada, que son radiografías, ¿no?, mejoradas, ¿no?, con una computadora, se hacen reconstrucciones y se ven estas cosas, ¿no? Se puede ver mucho mejor, bueno, no hay acá una reconstrucción, pero se ve mucho mejor, ¿no? Se ve como el libro, ¿no? Como el néter, igualito. Entonces se ve todas las fracturas con mucha mejor valoración para poder hacer la programación de la cirugía. Son fracturas que requieren de tratamiento inmediato. Y las fracturas de pelvis son mortales, ¿no? Y sí, son graves, ¿no? Porque hay lesión vascular, ¿no? Lesión vascular. Venosa o arterial. La lesión vascular más importante en las fracturas de pelvis son venosas. Sangran de la zona posterior, las venas, especialmente las venas sacras en la parte posterior, son las que sangran, ¿no? Cuando hay especialmente fracturas, luxaciones de la zona articular, la sacrocoxis, ¿no? ¿Cómo se tratan la mayoría de las fracturas estables? Las fracturas estables no se operan. Las fracturas inestables sí se operan. Fracturas inestables son fracturas que tienen componente de rotaciones o de angulaciones. Esta es la pelvis, es como un anillo. Esta es la pelvis. Si yo sé que esta fractura aquí me va a rotar la pelvis, o se va a cerrar o se va a abrir, es de tratamiento quirúrgico. Si tengo una fractura, digamos, en ambos lados, atrás y adelante, y sé que se puede desplazar hacia arriba o hacia abajo, también es de tratamiento quirúrgico. Y obviamente fracturas, si tienen ambos componentes, son de tratamiento quirúrgico. En cambio, las fracturas parcelares, de repente acá un alerón ilíaco, de repente acá una ramita, ¿no? De repente acá una rayita en el acetábulo, pero que no está desplazado, solamente tratamiento ortopédico. Entonces, tratamiento en reposo en cama y analgesia, las fracturas estables, ¿no? Este es un tratamiento ortopédico con hamacas, ¿no? Acá también hamaca y tracciones. El tratamiento más comúnmente empleado en la actualidad para tratar las fracturas complejas inestables del anillo pelviano son: ¿qué cosa más se usa? Hamaca. Si son inestables, placas atornilladas, se usan placas también, agujas también, fijador externo, reposo en cama. ¿Qué se usa más? Placas y fijador externo. ¿Cuál se usará más? El fijador externo, ¿por qué? Porque es más simple colocar un fijador externo. Más simple en el sentido de rapidez. Para entrar a la pelvis hay que disecar 5 planos importantes y otros planos menos importantes, entre comillas, especialmente en los abordajes anteriores, para llegar a las ramas, al acetábulo, etc. Entonces, y sangran el paciente generalmente bastante, con riesgo de lesión vascular, nerviosa, etc. Un fijador externo entra en la zona anterior o en la zona posterior y hace la estabilidad y la reducción hasta que en todo caso el paciente se pueda operar con una herida abierta, o en todo caso puede quedar como tratamiento definitivo. Entonces el fijador externo es un arma importante para estos pacientes. Acá tenemos, por ejemplo, un fijador externo anterior, una fractura
un tile, ¿no? Una clasificación de tile B, o sea, en libro abierto, donde se coloca un fijador y se cierra la zona de la sínfisis del pubis. Aquí tenemos otro tipo de fijador, ¿no? Donde también se ha cerrado la sínfisis del pubis, ¿no? Listo. Una fractura acetabular, o sea, del acetábulo, desplazada, suele tratarse con... En el acetábulo nosotros tenemos que dejarlo perfecto, ¿no? ¿Por qué? Porque es una zona articular. Entonces, desplazada. Si está desplazada, ¿qué hay que hacerlo? Colocarlo bien reducido. Se podrá hacer eso con una tracción, si está desplazada, no al 100%. Osteosíntesis con placa y tornillos, bien, ¿no? Fijadores externos. Fijador externo puede ser más que todo para estabilizar, para dar, ¿no?, forma, pero no así, no dejarlo así perfecto. Cerclajes alámbricos, prótesis acetabulares. Nos quedamos entonces con plaquitas y tornillos, ¿no? Acá, por ejemplo, esta es otra cosa. Este fijador externo en la parte posterior, en la parte sacra, cuando hay luxación sacroiliaca, ¿no? En la parte posterior, cuando hay luxaciones, y se puede colocar acá el fijador, agarrándose en los alerones ilíacos. Obviamente para esto se necesita esos instrumentos radiográficos intraoperatorios, ¿no? Fluoroscopio.